mama luminal. Los dejamos con el doctor Hugo Fuentes. Buenas noches con todos. Ante todo, agradecer a la Sociedad Peruana de Mastología por la invitación al día de hoy para discutir un caso clínico de cáncer de mama luminal con este excelente panel de expertos. Para comenzar, tenemos a la doctora María Alejandra Bartoli, que es médico oncólogo de Argentina, jefa del Servicio de Oncología del Hospital Provincial de Centenario de Rosario y es directora de la carrera de posgrado de especialización en Oncología Clínica de la Universidad Nacional de Rosario. Gracias, doctora, por la presencia. También tenemos al doctor Juan Carlos Amamé, que es médico oncólogo, es médico staff de la Clínica San Felipe de la Red Aliada, es médico asistente del Departamento de Oncología del Hospital Nacional Arzobispo Loaiza. Y pues tenemos a la doctora Gabriela Calderón, que es cirujana oncóloga, especialista en cirugía oncológica de mama y tejidos blandos, es médico asistente del Instituto Nacional de Enfermedades Neoplásicas y es jefa del Departamento de Oncología de la Clínica Internacional. Así que, sin más, los dejo con la doctora Bartoli para iniciar la sesión de charla y presentación de caso. Hola. Para los presentes, hay pues una casilla de chat y una casilla de Q&A, donde quien quieran poner sus preguntas, siéntanse en libertad de poder explayarse ahí y al final podemos, en la discusión podemos absolverlas. Ahora sí la dejo, doctora. Hola, buenas noches. Un gusto estar en contacto con todos ustedes y muchísimas gracias por la invitación y la convocatoria. Ahora voy a compartir la pantalla. Vamos a discutir un caso clínico desmenuzando entre todos. Bueno, ¿se ve? No. ¿Se ve la presentación? Ahora sí. ¿Ahora sí? Bueno, empezamos. Estos son mis conflictos de interés. Les cuento el caso clínico. El caso clínico es de una paciente MB de 57 años, que es empleada administrativa y que en el mes de octubre del año 2018 hace un hallazgo en un autoexamen de un nódulo mamario y era una paciente que carecía de controles mamarios previos. El 13 de diciembre de 2018 se hace una cuadrantectomía derecha con el diagnóstico de un carcinoma ductal infiltrante NOS de 3.7 centímetros con un grado citohistológico 3 con 2 ganglios centinelas negativos. El perfil de inmunitoquímica fue de receptores de estrógeno 95% positivo, receptores de progesterona 5% positivo, HER2 negativo y un Ki67 de 25%. La paciente había tenido su menopausia a los 55 años, es tabaquista, tuvo un embarazo, un parto con una lactancia breve. En sus antecedentes familiares, su padre y una tía paterna con cáncer de pulmón, tías maternas con cáncer de páncreas, útero y mama, y un tío paterno con un carcinoma de próstata. En el momento del diagnóstico, la estadificación a distancia fue negativa y el tratamiento adyuvante fue un esquema clásico AC, ciclofosfamida, doxorubicina por 4 ciclos, paclitaxel por 12 ciclos en un esquema semanal, radioterapia del 27 de agosto de 2019 al 16 de octubre de 2019, en los que recibió 56 grays, 46 en el volumen mamario, más 10 como boost en el área de la cicatriz. Y luego inició tratamiento adyuvante con anastrozol, a dosis habitual, 1 miligramo día, en octubre de 2019. ¿Quieren que comentemos algo de esto, de la decisión de la adyuvancia, algo en especial? Yo soy medio preguntón, me vas a disculpar un poquitín.
Como en la sesión hay bastantes residentes que se pudieran conectar, esta es una paciente posmenopáusica con un estadio 2A, ¿sí? Luminal. Y siempre entra la pregunta si es que esta paciente se podría omitir tratamiento con quimioterapia sistémica. ¿Qué ejercicio realizan en vuestra institución de cada uno de los panelistas para considerar alguna plataforma genómica para valorar adyuvancia en esta paciente con cáncer de mama temprano? O sea, con las características de inmunistoquímica, ¿irían a una plataforma, irían de frente a quimio o cuál sería el ejercicio? No sé, doctora Bartolí, para conversar con usted. Bueno, ustedes vieron lo que hicimos nosotros. Sería lindo escuchar cuál es la decisión, pero yo les cuento un poco que no tenemos acceso a plataformas genómicas, excepto que la paciente lo pague. Escasas obras sociales, de más que nada el tipo de las prepagas, o sea, los pacientes que pagan por su salud, autorizan un Oncotype, prácticamente MamaPrint no tenemos acceso, tenemos Oncotype desde Argentina. Y en general la decisión es en base al perfil inmunistoquímico, o sea, luminal-like. No es un luminal totalmente definido, pues no tenemos una plataforma genética. No sé cómo es el acceso para ustedes. Por ejemplo, yo les cuento, esta paciente no fue presentada a un comité de tumores, porque con un tumor de 3 centímetros, en nuestro comité de tumores se decide una neoadyuvancia. Se podrá discutir si estudiamos axila antes o no de la neoadyuvancia, pero fue un tumor grande. Si uno dispone de diagnóstico por punción previo, debiera discutir si hace una neoadyuvancia o no. No sé cuál es la postura de ustedes. Juan Carlos. Justo, doctora, yo le iba a preguntar eso, dado el tamaño del tumor, ¿no? Esta paciente tiene un tumor bastante grande, es 3.7 centímetros, es G3, tiene un KI más de 20, un receptor de progesterona de 5. Creo que hubiera calificado para inicio con quimioterapia. No sé qué opinan los oncólogos, pero yo soy cirujana, a mí me gusta operar, pero creo que en esta paciente con este tumor grande, para favorecer una menor resección, un efecto estético mayor, ¿no? Y bueno, la axila, normalmente cuando nosotros hacemos la evaluación preoperatoria como equipo, como cirujanos, lo que hacemos es evaluarla a través de ecografía, ¿no? Y entonces lo que vemos en la axila es si los ganglios están aumentados de tamaño, vemos el tamaño de la cortical, si está engrosada más de 5 milímetros, vemos la pérdida o no del hilio graso, y en todo caso lo que hacemos en la parte pública, en el instituto, es realizar una BAF que se realiza de manera inmediata al hallazgo ecográfico, y en la parte privada lo que hacemos es una biopsia Trucat con una aguja 18, sacando filamentos muy chicos y obteniendo tejido, ¿no? Y con eso determinamos, en este caso, el estadio de la axila de manera inicial antes de neoadyuvancia o antes de cirugía. Sí, esto más o menos, a ver, para comentar un poco, ¿no? Yo creo que aquí hay dos parámetros, ¿no? Quizás si lo enfocamos de lo que se pudiera haber hecho sin llegar a llegar a hacer alguna crítica, ¿no? Porque creo que el tema de la cirugía sabemos de que en algún momento se tenía que hacer, si no es antes o después. ¿Se podría, por el tamaño del tumor cercano a 4 centímetros, se podría haber planteado la neoadyuvancia? Sí, es correcto, es un tumor que con la biopsia se podía haber determinado ya por el tamaño de casi 4 centímetros, un grado histológico alto, ¿no? Ya te podría ir un luminal con características de luminal B, ya te podría haber dado quizás para entender por una neoadyuvancia. Si no se hizo la neoadyuvancia, bueno, definitivamente la adyuvancia se tenía que haber hecho. Ante la pregunta de Hugo, de determinar una plataforma genómica, creo que en esta paciente uno primero tiene que tener un concepto, y justamente para la gente que nos está viendo hay que tener bien claro
cuándo pedir una plataforma genómica. Esto no es automático, esto no lo hacemos de forma automática que ya inmediatamente una paciente posmenopáusica, porque entendemos que casi todos los estudios que se realizaron en plataformas genómicas abarcaron pacientes posmenopáusicas y no tantas premenopáusicas, pues ya va directamente y se le hace el Oncotype, MammaPrint, la que fuera. No, en esto hay que tener bien claro y ver bien lo que es la parte de factores clínicos y luego también imbrincarlo para poder ver de tomar esa decisión. Y dentro de los factores clínicos, esta paciente, si vemos el tamaño tumoral, segundo, el grado histológico, más allá de que no tenga ganglios, y luego también vemos el fenotipo, la biología del tumor, claramente haciendo un checklist, ya cumplía criterios si operábamos de arranque para poder dar un tratamiento adyuvante, no solamente con terapia endocrina, sino también con una quimioterapia. Podríamos discutir posteriormente qué tipo de quimioterapia, pero ya con esa quimioterapia incluía taxanos y antraciclínicos, no me parece mal. Sí creo que cumplía, y yo no le hubiera pedido, ante lo que comentaba Hugo y la pregunta de Hugo, yo no le hubiera pedido ninguna plataforma genómica, mi voto hubiera sido para una quimioterapia adyuvante, ¿no? Con Hugo siempre conversamos semanalmente, esta es la conversación que tenemos semanalmente dentro del foro que compartimos con Hugo, y esto es un ejercicio diario que hacemos, o semanalmente que hacemos, ¿no? Y hacemos siempre la parte clínica, y eso es un concepto que quiero que se lleven no solamente las personas que nos están oyendo, sino trabajen en la parte pública o en la parte privada también. Otro punto importante, nosotros llegamos a hacer una publicación también, y la presentamos en San Galen, en el cual veíamos que el KI67 podía ayudarnos un poco a poder predecir, y eso lo hicimos incluso con los valores del Taylor hace un par de años. Entonces, cuando el valor del KI67 es más de 25%, ya tienes altos números de posibilidades de que esto sea de un riesgo un poco mayor. Entonces, por ende, podríamos ya quizás estar orientándonos un poquito más allá de tener los normogramas que muchas veces son de descarga gratuita, para poder ayudarnos para saber si el recurrence score es un poco más alto. Entonces, por todo ello, creo que sí podríamos habernos apuntado hacia el tema de una quimioterapia adyuvante. Yo creo que... Les cuento, perdón. Sí. Perdón, Hugo, un solo comentario. Nada más. El yo creo que... fue... No, me quedé muda porque se superponía, te escucho. Dos palabras, básicamente. Yo creo que hay que tener en consideración en esta paciente que es una enfermedad luminal, ¿sí? Si es que ha sido sometida a una cirugía de conservación inicial, yo creo que ha estado bien operado porque se ha logrado el objetivo primario, que era la cirugía de conservación. O sea, hacer una neoadyuvancia en una enfermedad luminal es lograr cirugía de conservación. No necesariamente es lograr una respuesta patológica completa, porque como sabemos, la probabilidad de un PCR en una enfermedad luminal es más baja. Si esa paciente tuvo cirugía de conservación, es porque la relación tumor-mama fue lo suficiente como para que tenga una cirugía estéticamente adecuada. Entonces, iba a ir, o un escenario era tratamiento neoadyuvante, discuto, ¿sí? Yo creo que si es que se lograba estéticamente bien un resultado, iba bien. Que requiera una plataforma genómica, ¿así hubiera tenido el acceso? La respuesta es rotundamente no, ¿no? Es un paciente con pérdida de receptor de progesterona, un G3, independiente del tamaño tumoral. O sea, pedir una plataforma genómica es perder tiempo con la paciente. Perfecto. El doctor Samanea ha puesto... sí, María Alejandra, el doctor Samanea ha puesto en mesa también una propuesta interesante que, bueno, se presta mucho a la época que hemos estado viviendo. Hemos estado en pandemia, y cuando esto pasó el año pasado, en marzo, muchas pacientes se quedaron sin acceso. Las instituciones, dependiendo del momento de respuesta, de organizar sus equipos, no pudieron dar el tratamiento adecuado, y ahí entra la otra opción, esta opción de endocrinoterapia neoadyuvante. ¿Tú crees que esa hubiera sido una posibilidad? Porque prácticamente estuvimos desde marzo hasta junio o julio paralizados, y prácticamente son 6 meses. Bueno, les cuento. ¿Me escuchan? Sí, te escuchamos. Les cuento que la cirugía oncológica, si bien en Argentina por la emergencia sanitaria se cerraron los quirófanos, por decirlo de alguna manera,
las cirugías oncológicas se conservaron todas. O sea, se pudo seguir operando. Ahora, con respecto a una neoadyuvancia endocrina, en realidad la reservamos para aquellas pacientes más añosas, con dificultades cardiológicas que a veces hay que prepararlas para una cirugía. No tenemos la opción de lo que hemos visto en los últimos ensayos, por ejemplo, de medición de Ki-67 en una punción de diagnóstico, exponer a la paciente, por ejemplo, al letrozol en tiempo breve y volver a hacer una punción, medir Ki-67, si la paciente está con respuesta, a lo mejor mantener la hormonoterapia o llevarla a una cirugía. No es nuestra práctica habitual, todavía no lo tenemos. Entonces, la verdad, una neoadyuvancia con hormonoterapia es un caso más excepcional. Esta es una paciente, una señora joven para una neoadyuvancia hormonal. Creo que si se hubiese discutido en un comité de tumores en el de mi institución hospitalaria, probablemente iba a cirugía igual por el hecho de que era luminal. Y después, en todo caso, hacía la quimioterapia adyuvante, más o menos lo que propuso el doctor Hugo recién en su comentario, ¿no? Distinto de una triple negativo que hubiera ido de cabeza a una neoadyuvancia, sin duda. Pero la neo-hormonal, en casos muy seleccionados. Es verdad que por la pandemia tuvimos a lo mejor alguna que otra paciente más en hormonoterapia. Por ejemplo, tengo presente algunas ahora un poquito más grandes y con comorbilidad cardiológica que las pusimos primero en hormonoterapia hasta que se pudieran vacunar y después llevarlas a quirófano, más seguras. ¿Proseguimos? ¿Les parece que sigamos? Sí, por favor. Sí, doctora. Bueno. Entonces, en el mes de septiembre del 2020, plena pandemia, consulta por dolor agudo en la región medio-esternal con imposibilidad de adoptar el decúbito lateral izquierdo en el reposo por dicho dolor. La paciente de motu propio consulta rápidamente a un cardiólogo que le hace una evaluación completa y descarta patología cardiológica. Consulta con diferentes especialistas que atribuyen el origen del dolor a problemas osteomusculares, le sugieren kinesioterapia y le dicen que no se puede estudiar mucho por la pandemia. La paciente intenta la kinesioterapia, le duele más y viene a consultorio porque dice que los oncólogos somos más meticulosos. Al ingreso, la paciente tiene un performance 0, el examen mamario sin hallazgo y tiene un dolor exquisito y puntual a la percusión esternal. No se constatan adenopatías. En la tomografía de tórax se constata una lisis del esternón y en una vértebra dorsal, en un cuerpo vertebrado dorsal. El centellograma óseo total confirma ese foco esternal y la vértebra dorsal. En la analítica tiene un movimiento del CA15-3, 46.1 unidades por mililitro para un valor normal de 32. Y se le realiza una punción esternal bajo tomografía que fue positiva para un adenocarcinoma con receptores estrogénicos positivos 90%, progesterona positivo 20%, HER2 negativo. Bueno, ¿Puedo preguntarle algo? si no tienen preguntas, sigo más o menos con la presentación porque voy a hacer un repaso de un poquito cáncer de mama avanzado. ¿Les parece que siga? Pregunta más que todo académica, doctora Bartoli, y es Sí. algo que es importante mencionarlo. En estas pacientes con estadio 2A, en vuestra institución, como parte de la estadificación de la enfermedad, a todas las pacientes les piden tomografías y gamografía ósea de inicio. Les pedimos gamografía ósea
placa de tórax, ecografía de abdomen y laboratorio completo, con hepatograma, calcemia. En general no les pedimos tomografía, pero es porque el tomógrafo estaba abarrotado de trabajo. Y si la paciente es asintomática, el examen clínico es normal, la analítica es normal, la estadificamos muy sencillamente. Eco de abdomen, placa de tórax, centellograma óseo. ¿Y a los estadios 3 sí prefieren hacerle tomografías? Sí, a los estadios 3 y a las triple negativas. Ya. Ya. Y mi otra pregunta, bueno, que tal vez lo va a discutir en el momento o más adelante, ¿qué tanta es su eficiencia para la inmunistoquímica de las biopsias óseas? El comentario va de que a veces, o sea, bajo el tema de la biopsia, para hacer los cortes hay que descalcificar el material y a veces se puede perder proteínas, porque aquí veo pues, que han tenido una buena eficiencia de la muestra, pues han tenido receptor de estrógeno y progesterona positivo. Claro. Y si, Es el tema del comité de tumores cuando los patólogos dicen, no me mandes hueso, biopsia otra zona. Bueno, pero acá no teníamos otra zona. En realidad, yo creo que siempre tratamos de conseguir muestra extra ósea si es posible por el caso clínico y si es factible, ¿verdad? Si no, si es hueso, igual lo mandamos a determinación de receptores. Tenemos un servicio de inmunistoquímica de primera, digamos, que es con muchísima experiencia, pionero en el tema. Entonces ellos en general nos retan un poquito porque le mandamos hueso, pero generalmente sacan rédito. Una buena pregunta hubiera sido, ¿qué pasa si ahora esta función me daba receptores negativos? yo lo quería preguntar. ¿Cómo la trataba? Bueno, a ver, creo que ahí pesan las experiencias personales, las experiencias de servicio, pero una recaída ósea en una paciente que fue claramente luminal es altamente probable que sea luminal y probablemente hubiéramos empezado un tratamiento empírico antihormonal. Probablemente. Obviamente con el diario del lunes todos somos Gardel en Argentina, pero creo que nos hubiésemos guiado por eso. Lo mismo pasa con el HER2. Estamos más o menos en la misma situación y también en la misma situación estamos ahora cuando enviamos muestras para determinación de mutación de PI3K. Acá la determinación de PI3K está sponsoriada por el laboratorio Novartis, o sea, hay un laboratorio central en Buenos Aires al que remitimos la muestra y te dicen, mandame una muestra si es posible del tumor ya tratado y que no sea hueso. No es tan fácil. Tratamos en la medida de lo posible, ¿verdad? Pero siempre tenemos esa controversia, siempre tenemos el comentario de los patólogos que te dicen, mirá, si es negativo, usen el criterio clínico para tomar las decisiones que corresponden. No sé ustedes qué decisión hubieran tomado en un caso como este si la muestra de hueso da negativo. Es que va a depender mucho del centro donde esté, ¿no? Pues en algún momento cuando he estado en Madrid, en la Universidad de Navarra, hice la misma pregunta y ellos me dijeron, mira, a nuestros patólogos, le mandemos lo que le mandemos, a ellos les va a servir. Y les mandamos hueso y la eficiencia de la muestra es muy buena y siempre nos reportan, y si es positivo, es positivo, y si es negativo, es negativo. Entonces yo creo que hay que confiar mucho con quién trabajamos y sobre todo con nuestros patólogos. Entonces nosotros sabemos la calidad de personal que podamos tener. Ustedes tienen la suerte de tener un equipo de patología de inmuno de primera. Entonces yo creo que eso es fundamental para poder iniciar algún tratamiento en nuestros pacientes. Fundamental lo que dice Hugo es básico, ¿no? Es tener confianza en tu equipo. Sí es cierto que también en algunos casos tienes que también se da ese punto, ¿no? Que también a veces tienes el negativo y te queda la sospecha y también para eso justamente están los comités de tumores, ¿no? O sea, los tumor boards en los cuales tienes que ponerte a pensar y decir y hacer ejercicios incluso hasta a veces off-label, ¿no? En los cuales tienes que también razonar y te da la historia natural de la enfermedad, ¿no? Es un luminal que está yendo a hueso.
es la historia natural, ¿no? No te está yendo a otro lugar que te llame la atención, no te está yendo a peritoneo, ¿no? Que te cruza un poco las cosas. Entonces te da un poco de sentido, ¿no? No sé si la doctora Calderón quiere hacer un comentario, porque yo después quiero hacer una pregunta, un comentario al respecto del tema. Sí, yo tengo una pregunta. ¿Y en este caso aplicaría el uso de una plataforma NGS? No te entendí la pregunta. ¿Una plataforma? NGS, Next Generation Sequence. Mira, todos los casos avanzados sería espectacular tener el acceso. No lo tenemos en Argentina. Foundation One es la plataforma más accesible, la comercializa Roche. Roche se encarga del envío y estudio de las muestras, pero tiene un costo que siempre lo tiene que pagar el paciente. Hasta el momento yo no lo he usado en tumores de mama. Sinceramente, he pedido en otros tumores con menos recursos terapéuticos que la mama, sinceramente. Lo he usado en algunos pacientes con nuestro servicio, un servicio de oncología general, lo hemos pedido en algunos pacientes con pulmón no respondedores a todo, en páncreas, por ejemplo, pero sinceramente jamás lo pedimos en un luminal mamario. La indicación ahora, hay una guía que ha salido justamente el año pasado al respecto de NGS. NGS en enfermedad temprana bien complicado de poder pedirla, y sobre todo en enfermedad en primera línea, sobre todo cuando te hace todo el cuadro y de inicio en algunos centros lo piden. En Anderson, en Madrid, por ejemplo, de primera instancia lo solicitan, pero generalmente está indicado en múltiples líneas, pacientes múltiples tratadas, pacientes con tumores de origen desconocido, o pacientes de difícil tratamiento. Yo en esta paciente creo que no quizás calificaría dentro de esos criterios de solicitud para NGS o Next Generation Sequencing en ninguna de las marcas, ¿no? Yo personalmente yo no lo hubiera solicitado en eso, porque insisto, estamos dentro del contexto de la historia de toda la enfermedad, ¿no? Hugo, no sé cómo lo veas, si seguimos, continuamos. Yo lanzo una pregunta, déjenme lanzar una pregunta nada más un poquito, pregunta, comentario, María Alejandra, un poquito así provocadora, y después la lanzo. Esta paciente tenía 11 meses de intervalo libre de enfermedad, de DFS, ¿vale? Porque ya te recidivó en hueso. Mi pregunta es, esta paciente era un 37 milímetros, grado histológico 3, luminal B. Si lo queremos ver a la luz de los nuevos estudios, ahora sería un HER2 low, ¿ok? Porque tenía una cruz de HER2, ¿no? Ok. Mi pregunta sería, imaginándote que estás en el mejor escenario posible, a tu anastrozol, a tu inhibidor de aromatasa, en tu adyuvancia, ¿le hubieras añadido algo más? Te dejo la pregunta ahí, votando ahí, como cuando hace Messi las cosas, te la dejo ahí, para ver si ya después en tu presentación me la respondes. No creo que esté respondida, pero bueno, vamos a avanzar. Seguimos entonces con la... Esperen que no, mi mouse está... Ahí está. Quiero seguir. Bueno, entonces, todos ustedes conocen esta curva de tiempo desde la década del 70, 80, donde estuvo durante años el tamoxifeno solito, hasta fines de los 90, en que aparecen los inhibidores de aromatasa. Previo estuvo la aminoglutetimida, que en algún momento cuando yo era residente, alguna paciente lo tomó. Después aparece el fulvestrant. Fíjense que pasaron 3 décadas hasta el advenimiento del fulvestrant. Llegar a la dosis adecuada de fulvestrant llevó casi una década más, y después del 2010 al 2020, en esta década, riquísima la aparición de información de drogas que nos van a venir a ayudar en la endocrinoterapia. El everolimus, inhibidor de mTOR, todo lo que es la familia de los inhibidores de CDK4/6, palbo, ribo y abema, y el alpelisib, más recientemente aprobado para su uso, inhibidor de PI3K. O sea,
de tener una o dos líneas de tratamiento, pasamos a un grupo de drogas entre las cuales trataremos de elegir qué puede ser lo más adecuado. Ante una paciente con enfermedad luminal avanzada, ya todos sabemos que si la paciente no está en crisis visceral, tenemos que intentar todas las líneas de hormonoterapia que tengamos a mano, que tengamos disponibles, que la paciente pueda tolerar. O sea, endocrino, 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 endocrino. La llegada de esta paciente a quimioterapia es muy tardía, siempre y cuando la paciente no tenga crisis visceral. Entonces, las consideraciones de función de órganos, sitios involucrados por la enfermedad, intervalo libre de enfermedad, presencia o no de mutaciones gen BRCA1 o 2, comorbilidades, calidad de vida. Y acá no está puesto en la diapositiva deseo de la paciente. Siempre no nos olvidemos de qué quiere la paciente. Bueno, hay un concepto importante a definir. Uno puede tomar las guías que quiera. ¿Por qué tomé las guías de ESMO? Porque nuestra Sociedad Argentina de Oncología Clínica se apoya mucho adopta más las guías de ESMO, entonces como país es como que seguimos más las guías de ESMO, pero son todas similares, no tienen grandes diferencias, donde definimos dos tipos de resistencia hormonal, primaria y secundaria. Primaria es aquella que aparece durante los primeros 2 años de hormonoterapia adyuvante o durante los primeros 6 meses de la primera línea de hormonoterapia. Y pacientes con resistencia secundaria son aquellas que progresan después de los primeros 2 años de hormonoadyuvante, dentro de los 12 meses de haber completado la hormonoterapia adyuvante o después de 6 meses de una primera línea de hormonoterapia. Bueno, las ciclinas. Las ciclinas juegan un rol fundamental. La ciclina D activa a las ciclinas CDK4 y 6. Estas llevan a la fosforilación de la proteína del retinoblastoma y esto es lo que gatilla la progresión en el ciclo celular de G1 a S1. Los estrógenos son potentes estimulantes de la ciclina D1 en el cáncer de mama hormonosensible. La inhibición a corto plazo de las ciclinas 4 y 6 conduce a que la célula se detenga en G1. Esa inhibición continua va a llevar a la apoptosis o a la senescencia celular. Bueno, inhibidores de ciclinas tenemos 3 disponibles: Abema, Ribo y Palbociclib. Yo siempre digo, el que llegó primero pega 2 veces. El primero en Argentina, y creo que en toda Latinoamérica, fue el Palbo, y después más o menos cabeza a cabeza Ribo y Abemaciclib. Pero tienen características distintas, si bien es la misma familia de fármacos. El Abema es un inhibidor selectivo de CDK4 y 6 y es muy potente, o sea, es uno de los inhibidores más potentes de ciclina 4. Pareciera que esta inhibición potente es la que genera la implicancia clínica de actividad como agente único, que esto lo hace distintivo de los otros inhibidores de ciclina. Acuérdense el ensayo Monarch 1, que es el que usó Abema como monodroga en pacientes muy pretratadas previamente. Y también le da un aspecto único en la toxicidad. Recuerden que los inhibidores de ciclinas, una de las características es la neutropenia por un mecanismo completamente distinto a los citotóxicos de la quimioterapia y con un tratamiento totalmente distinto y un manejo de lo que es la neutropenia por quimioterapia. La neutropenia no es limitante de la dosis de abemaciclib, permite el uso continuo, otro dato distintivo con respecto a los otros de su clase, y tiene penetración en el sistema nervioso central. Bueno, esto repite un poquito y lo que dije recién, cruza la barrera hematoencefálica
Vamos a hablar un poquito de las tasas de respuesta. Esto, a ver, las comparaciones son odiosas, y no todos los ensayos tienen poblaciones iguales o selecciones iguales, pero esta es una comparación de tasas de respuesta de los inhibidores de ciclina en primera línea y en segunda línea o líneas más avanzadas. Y fíjense que obviamente el uso de cualquiera de los inhibidores de ciclina es superior al uso del inhibidor de aromatasa o el fulvestrán solo, y con buenas tasas de respuesta, y tasas de respuesta en general similares entre sí. Como son similares, los hazard ratio de los resultados de todos estos ensayos. Entonces, en primera línea, que casi todos tuvieron como objetivo principal la medición de PFS, fíjense que los hazard ratios son 0,56, 0,54, 0,55, son similares. Esto habla de la similitud entre ellos como grupo. En segunda línea, en el perfil de segunda línea, acá los ensayos son un poquitito más distintos porque, por ejemplo, tienen distintas poblaciones celulares, poblaciones de pacientes, perdón. Paloma 3 permitía quimioterapia previamente y podía tener cualquier línea de endocrinoterapia previa. En cambio, Monarch, que es fulvestrán abema, solo permitió una línea de endocrinoterapia previa, no permitió el uso de quimioterapia previa, y Monalisa 3 permitía endocrinoterapia previa, pero no quimioterapia previa. También los hazard ratios fueron muy similares entre ellos, a pesar de esta disparidad. Entonces, como grupo, tenemos resultados prácticamente similares. Como fármacos o como combinaciones, fulvestrán abema, inhibidor de aromatasa abema, tienen algunas características distintivas, más que nada en su perfil de efectos colaterales y en las sobrevidas en el setting en el que se indique el fármaco. Vamos a repasar un poquito el ensayo Monarch 2 muy rápidamente. Lo presentó Sledge, es un genio, uno de los tipos a quien más admiro, que presentó abemaciclib con fulvestrán en cáncer de mama luminal que había progresado mientras recibían terapia endocrina. Este es el diseño del ensayo, lo vamos a repasar muy rápidamente. Pacientes luminales, pre, peri o posmenopáusicas que tenían resistencia a la hormonoterapia definida por una recaída en la neoadyuvancia o dentro del año de la endocrinoterapia de adyuvancia o progresado de una primera línea, o sea que tenía resistencia primaria. Nunca había recibido quimioterapia para la enfermedad metastásica, no más de una línea de hormonoterapia y con buen performance status. Había un 20% de pacientes con enfermedad ósea, un alto porcentaje, más de la mitad con enfermedad visceral, el 25% con resistencia endocrina primaria y un 20% de pacientes metastásicas de nuevo. Y estaban randomizadas a abema, 150 miligramos, 2 veces por día, en administración continua, más fulvestrán 500, el esquema fulvestrán que todos conocemos, versus placebo fulvestrán. Objetivo primario, sobrevida libre de progresión. Objetivo secundario, sobrevida global, tasa de respuesta, tasa de beneficio, seguridad. Los factores de estratificación fueron sitio metastásico y resistencia, primaria versus secundaria. No puse las tablas de población porque los grupos estaban completamente balanceados para no cansarlos. Primer objetivo, sobrevida libre de progresión, 16.4 versus 9.3 meses con una P altamente significativa y un hazard ratio de 0,55.
Después fue presentada la actualización del ensayo, acá repasamos la sobrevida libre de presión, sobrevida global. Y acá tenemos el primer ensayo que dio beneficio de sobrevida. Después de este año en ASCO conocimos los ensayos nuevos, pero este fue el primero que dio beneficio de sobrevida global, 9.4 meses, a favor de la combinación ABEMA fulvestrant versus placebo fulvestrant, 46.7 versus 37.3 meses. Un dato muy interesante en el análisis exploratorio es el tiempo que los pacientes demoraron hasta la quimioterapia. Y fíjense, para el grupo de investigación, o sea, el grupo que recibió ABEMA fulvestrant, 50.2 meses versus 22.1 meses. Esto es lo que vemos en la clínica, esto es muy importante y muchas de estas pacientes, aún a la progresión, volvieron a recibir hormonoterapia antes de llegar a la quimioterapia. Bueno, con toda esta introducción, pueden adivinar qué le indiqué a la paciente. El 25 de noviembre del 2020 inicia tratamiento con fulvestrant 500 en el esquema día 1, 15 y 28, luego día 1 cada 28 días, más abemaciclib 150 miligramos 2 veces por día y ácido zoledrónico endovenoso cada 28 días. La paciente refirió una rápida desaparición y control del dolor, no requirió más uso de analgésicos, trabaja normalmente, recuerdan que era una empleada administrativa, refirió episodios aislados y autolimitados de diarrea, en una sola ocasión tomó loperamida para controlar la diarrea. En su evolución actual, la paciente tiene enfermedad estable por imágenes, el CA15-3 está cerca del valor normal, pero todavía unos puntos por arriba, y la paciente tiene un performance 0. Está feliz de no tener que hacer quimioterapia y cumple perfectamente con el tratamiento. ¿Qué pasa con la toxicidad de grupo de los inhibidores de ciclina? Eso los hace un poquito diferentes en su perfil y en su manejo. Si empezamos por las toxicidades gastrointestinales, si bien el que más frecuentemente informó diarrea es la abemaciclib, también lo pueden presentar palvo y ribo. Mi experiencia clínica coincide más o menos con la reportada en los monos. Es una diarrea que se maneja claramente con antidiarreicos, poner a la paciente, digamos, instruirla ante el síntoma, rápidamente actuar, rápidamente tomar la loperamida, hidratarse por vía oral, ponerse en contacto siempre con el médico tratante, manejar la dieta, realmente es algo que funciona muy bien. El riesgo. O sea, vemos más una la prolongación del prácticamente exclusiva del QT corregido en el descanso y en el segundo ciclo de igual manera. Luego, si la paciente no tiene toxicidad, tenemos problemas con la conexión de la doctora Bartoli. Unos minutos, por favor. Sí, pensé que era mi audio. Sí, parece que se cayó la conexión de la doctora. A ver, un segundo, voy a llamarla. No hay problema.
Sí, doctor, se cayó su conexión. De repente podemos ir debatiendo los últimos puntos de la doctora hasta que ella logre conectarse. Claro que sí. Bueno, son temas tecnológicos que siempre van a ocurrir en este tipo de conexiones. Y yo creo que hay que poner sobre la mesa un concepto bien claro que lo mencionó el doctor Samamey, que lo mencionó teóricamente la doctora María Alejandra, que es el tema de resistencia primaria. Si bien es cierto, no hay un estudio face to face entre todos los inhibidores de ciclina, tal vez en los análisis del Monarch, en los pacientes un poco más pesados con respecto a resistencia primaria o con mayor carga de enfermedad, podrían, ¿sí? Pongo este tema de podría porque no hay un estudio claramente diseñado para responder esta pregunta, pero aparentemente es un subgrupo de pacientes que se podría beneficiar más de esta droga, ¿no? Sin desmerecer a los otros inhibidores de ciclina, porque también fueron diseñados de esa forma. Otro punto que yo sí también quería preguntar era algo que me menciona por interno. ¿Nos escucha, Hola. doctora? Su Ay, internet ¿en dónde está los perdí? En un momento me inestable. di cuenta que estaba hablando sola. Su Vos internet sabés está que un la poco inestable. computadora me marca. Sí, pero vos sabés que me marca la cosa en mi casa. Desconecté el celular del Wi-Fi por la duda. No lo ¿Qué escuchamos. punto quedamos? Los últimos minutos, en la parte de las toxicidades se quedó. ¿En dónde nos perdimos? En toxicidades. Bueno, bueno. No hablé tanto sola, menos mal. Bueno, sigo. Sí. Falta un poquito. Bueno, les contaba. Volvemos, repasamos. La diarrea es lo que es más patognoménico, digamos, del abemaciclib. Los pueden dar cualquiera de los tres del grupo. Es una diarrea para la que hay que instruir a la paciente. A la paciente que se la instruye diarreas graves. La instrucción en que rápidamente si aparece el síntoma, se rehidrate, que tome la loperamida y que maneje la dieta y se contacte, por supuesto, con su médico. La toxicidad hepatobiliar es generalmente una transaminitis de laboratorio, o sea, la vemos en los análisis, pero no tiene trastorno clínico de insuficiencia hepática ni síntomas hepatobiliares. Con respecto a la programación de QT, prácticamente patrimonio del ribociclib. Recuerden que las pacientes que reciben ribociclib deben hacer el control de QT corregido antes de empezar el tratamiento, al día 14 del primer ciclo, al inicio del segundo ciclo, y si no ha tenido alteraciones, se puede hacer muy periódicamente. Pareciera que esta alteración del QT tiene mucha relación con el equilibrio electrolítico de la paciente, vigilar el ionograma sérico. Con respecto a la neutropenia pueden darla cualquiera de los tres inhibidores de ciclina. Es muy notoria con las pacientes que reciben palbo. Es muy fácil la corrección de dosis. Hay que usarla, nosotros usamos la tabla del CTC, de las toxicidades de grado 1 o 4. Si uno respeta eso y las pautas de modificación de dosis, es prácticamente muy raro que uno tenga que suspender un tratamiento por neutropenia prolongada. Con respecto al fenómeno tromboembólico, se ha descrito en pacientes con abemaciclib. Personalmente no he visto ninguna, pero si una paciente tiene antecedentes de enfermedad tromboembólica, tal vez uno se inclinaría en la elección por otro
inhibidor de ciclina y no tanto por el abemaciclib. Con respecto a la enfermedad intersticial pulmonar o la neumonitis, obviamente hay que monitorizar síntomas, puede darse con cualquiera de los 3 inhibidores de ciclina, no es lo más común. Recuerdo algo más de toxicidad del abemaciclib que no está en esta tabla, pero sí lo van a notar, y es un aumento de la creatinina, que generalmente cede con una corta suspensión del fármaco y que no tiene trascendencia clínica. Y también todos hicimos nuestra curva de aprendizaje de las modificaciones de dosis. En esta tabla tienen las dosis habituales de abema en combinación, siempre es de 150 miligramos 2 veces por día. En el caso de reducción de dosis, una primera reducción de dosis va a 100 miligramos y una segunda a 50 miligramos 2 veces por día. Cuando el abema se usa como monoterapia, recuerden que es el único que puede usarse como monoterapia, la dosis es de 200 miligramos 2 veces por día y las reducciones a 150, 100 y 50. El palvo 125, 100 y 75 miligramos, recuerden que es de toma de 21 días y luego 7 de descanso, y el ribo 600 miligramos por día, reducciones a 400 y 200, también toma de 21 días y 7 días de descanso. Pueden tomarse con o sin alimentos. Se le recomienda a las pacientes que tengan un ritmo regular de toma de la medicación, que las tome todos los días más o menos a un horario similar, y que trate de evitar a los inhibidores potentes de la CYP3A4 porque pueden ser inductores o inhibidores de la enzima que también participa en el metabolismo del fármaco. Dicho todo esto como comentario general y antes de seguir con las preguntas, les cuento que esta foto antigua en blanco y negro es la fachada de, yo le digo mi hospital, el hospital donde trabajo, es un hospital que fue hecho con donaciones de la comunidad de la ciudad de Rosario como homenaje al centenario de la Revolución de Mayo, del comienzo de la gesta de la independencia. Esta fachada estuvo hasta la década del 70, que luego fue demolida, pasó por una fachada horrible que tenía lo que quería ser un helipuerto. Bueno, y esta es la fachada actual, moderna, que es de reciente diseño. Lo único que queda es la palmera. Miren qué chiquita queda la palmera en la foto inicial. Esta es una de las palmeras originales de esa fachada del hospital. Este es el hospital pegado a la Facultad de Medicina. Durante años dependió de la Facultad de Medicina, después económicamente pasó a la provincia de Santa Fe, y este es parte del grupo. Ya hay algunos residentes de este grupo que se fueron, pero está todo el staff, incluida la psicooncóloga, nuestro secretario y todo el grupo. Dicho esto, espero que no haberlos perdido en la conexión y seguimos con la discusión. Muchísimas gracias, doctora, por la ponencia bastante didáctica con respecto a la explicación, la parte de los detalles teóricos, que es fundamental para la toma de decisión. Y no sé si es que alguno de los panelistas tuviera alguna pregunta para la doctora Bartoli. Doctora Bartoli, ¿a esta paciente usted le hubiera agregado radioterapia? ¿Le hubiera dado radioterapia preesternal? ¿Por las metástasis? Solamente le hubiera indicado radioterapia en el caso de que el dolor no se controlara. Tratamos de evitar irradiar el esternón porque les deja una tendencia a la pancitopenia muy importante después. Entonces, si podemos, lo evitamos. ¿Se escucha? Sí, perfecto, fuerte y claro. Y con respecto
Con respecto al tema del uso de los bifosfonatos, que hay una pregunta en la casilla de preguntas y respuestas sobre el uso de ácido soledrónico, ¿no? ¿Tienen alguna preferencia sobre la regularidad del ácido soledrónico mensual? ¿Hasta cuándo? Luego lo espacían. Sí, en general usamos ácido soledrónico o el viejo y querido parmidronato por una cuestión de costos. Si bien el denosumab está disponible en nuestro país, la mayoría de las obras sociales solo lo autorizan en caso de que el paciente tenga insuficiencia renal o haya progresado a alguno de los bifosfonatos anteriores. En general, el primer año después del diagnóstico de las metástasis óseas, se los damos mensualmente. Luego se lo pasamos trimestralmente, un año más, y después tratamos de pasarlo semestralmente, porque vemos las osteonecrosis de mandíbula, no son raras. Perfecto. Quizás esa pregunta, la que estoy viendo que la hizo el doctor Marcio Pinto, del ácido soledrónico cada 6 meses indominales, posmenopáusica por 3 años, y creo que en ese momento estábamos hablando del tema de la adyuvancia. Entonces, no sé si quizás él hablaba del ácido soledrónico en adyuvancia, que a veces se comenta, ¿no? Entonces, solamente para hacer un comentario chiquito, porque a veces se comenta al respecto, pero ahí quiero recordar un artículo del New England Journal, me parece que es 2012-2011, que habla justamente de ese escenario de soledrónico en mama temprana, en el cual no recomienda, o no hay un sustento que los resultados que hablaban de sobrevida libre de enfermedad y sale no significativo en este caso. Entonces, no hay un estándar de tratamiento para acompañar en el tema de la adyuvancia, no estoy hablando de metastásico, sino de enfermedad temprana, el hecho de soledrónico. Creo que porque en ese momento estábamos hablando de escenario temprano. La pregunta que ha hecho el doctor Carlos Belandía, ya estamos hablando de un escenario avanzado, me parece, ¿eh? Sí, recuerden los trabajos de adyuvancia de Michael Nunn, donde a las pacientes premenopáusicas les ponía el análogo LHRH, hexamestano y agregado de ácido soledrónico, que siempre seguimos discutiendo qué valor tenía el ácido soledrónico en estas pacientes. María Alejandra, felicitarte por la revisión que hiciste, me parece muy, muy, muy concreta y muy, muy buena, definitivamente. Pregunta, por algo iniciaron, estoy de acuerdo que hayan empezado con inhibidor de ciclina conjuntamente con fulvestrant, era lo que tocaba, progresión justamente con una resistencia primaria, 11 meses de inhibidor de aromatasa, tocaba iniciar un inhibidor de ciclina y con el hecho del fulvestrant. Mi pregunta, ¿por algo quizás en Rosario, en tu hospital, usaron este inhibidor de ciclina y no alguno de los otros dos? En general, primero nos fijamos el perfil de paciente y cumplimiento de las pacientes. Muchas pacientes, más que nada las pacientes a lo mejor más añosas, cuando vos le decís tomás 21 días, después va a descansar una semana, se desorientan un poquito y empiezan, y la pastillita, y esto, y mire doctor, te llaman por teléfono y se me terminó la pastillita, ¿y ahora qué hago? Bueno, en general nos fijamos en el perfil de toxicidad. Obviamente, si viene una paciente con una colitis ulcerosa, también como antecedente, no le pondría abemaciclib. En realidad, nos fijamos en el perfil de la paciente, excepto que la paciente sea premenopáusica, en las cuales, obviamente, tratamos de usar ribociclib, ¿no? Si estamos hablando de una posmenopáusica, podemos utilizar cualquiera de ellos. Nos fijamos qué hay de disponibilidad, número 1. Tristemente a veces nos tenemos que fijar en eso. Y otro, en el perfil un poco de la paciente, ¿verdad? Excepto las premenopáusicas que usa ribo. Quiere decir que en tu menú de opciones tú tienes los 3. Tú tienes en tu hospital, tú tienes por tu parte pública, por tu seguro público, tienes las 3. Tienes Palbo, Ribo y Abema. En el seguro público no tenemos ninguno. Conseguir uno es el viejo dicho parto de Naira, porque depende
de una provisión del Ministerio de Salud de la Nación, en donde hay que hacer un trámite que parece que va caminando los 300 kilómetros entre Rosario y Buenos Aires, y vuelve caminando los 300 kilómetros. Y a veces a la paciente le llega tarde y mal. Pero en eso nos sentimos muy hermanados con el ROFO, que ustedes lo habrán escuchado, que es el Instituto Oncología de la Universidad de Buenos Aires. Entonces, siempre acopiamos la medicación que le sobra a alguna paciente a otra, siempre tratamos de tener algo, le damos lo que tenemos, y si no empezamos con el antiestrogénico, vamos pidiendo el inhibidor de ciclina, y cuando llega se lo sumamos. No es lo correcto, o sea, no es lo que te marcan las pautas, pero es el ingenio. Correcto, correcto. No, y ahí en la parte pública creo que estamos hermanados, totalmente. Una siguiente pregunta en ese sentido. Y permíteme ser provocador. ¿Por qué no, sabiendo que el paciente era una paciente posmenopáusica, si bien tenía una enfermedad más o menos teóricamente en un luminal B, no te recidivó tempranamente, pensaste en algún momento, o pensaron en algún momento, o quizás si estabas en la parte pública, sabiendo que quizás un inhibidor de ciclina te demoraba tus 300 kilómetros y todo lo que dices, ¿te hubieras sentido mal dejarle solamente fulvestrant? No me hubiera sentido mal. Esta señora tenía un seguro de salud, tiene un seguro de salud que se lo proveyó rápido. El fulvestrant, en nuestra experiencia, es una excelente droga. Fulvestrant, 500 dosis adecuadas, hemos tenido muy buenos resultados también. No tan buenos como con el agregado de cualquier inhibidor de ciclina, pero no nos hubiéramos sentido incómodos. A ver, no nos hubiéramos inclinado por quimioterapia porque no teníamos inhibidor de ciclina. Le hubiéramos puesto fulvestrant solo. Correcto. Y en ese sentido, por ejemplo, ¿no? Si te progresas en esta paciente que estamos hablando de un inhibidor de ciclina conjuntamente con fulvestrant, o si dos escenarios, ¿no? Esta paciente que estamos con respuesta que te va a llegar a progresar en algún momento, ¿no? Nosotros siempre trabajamos cuando conversamos con Hugo, siempre nosotros nos metemos siempre alguna idea a posterior, ¿no? ¿Tienes planificado quizás que podrías ponerle alguna línea posterior? Mirá, lo que nuestra línea es, paciente que progresa inhibidor de ciclina, le pedimos mutación de PI3K. Solo 40% de las pacientes son portadoras de mutaciones de PI3K, o sea que en un 60% nos tenemos que elegir otra opción. De acuerdo al estado general de la paciente y a su antecedente, comorbilidad y todo lo demás, a veces usamos ahí el bolero 3, examestano everolimus, porque es el único que más o menos entra, digamos, fueron pacientes muy previamente expuestas, pero no tenemos todavía pacientes que estuvieron ya expuestas a inhibidores de ciclina previamente. Digamos, lo sacamos un poquito de la galera, como quien dice. Depende de cada caso. Última pregunta, antes que me maten los organizadores, disculpen, la chiquita nada más. Yo hace rato te dejé botando una pregunta que era, si una paciente de alta carga tumoral en adyuvancia, a tu inhibidor de aromatasa le hubieras agregado algo, te lo completo, ¿le hubieras hecho Monarch E? ¿Le hubieras agregado Abema de haberlo tenido? De haberlo tenido y de haber estado autorizado en nuestro país por las autoridades sanitarias, era candidata. Era candidata. Era ganglios negativos, ¿no? Estamos hablando de algo off-label por el momento porque no lo tenemos aprobado. No tratemos de confundir al público, o sea, los pacientes que fueron reclutados en el Monarch, pacientes de alto riesgo con ganglios positivos. A eso iba justamente a eso iba, ¿no? A eso iba. Al punto de enfermedad avanzada cuando todavía no hay indicaciones de adyuvancia. Claro, a eso iba, ¿no? Y para dejar claro, no está aprobado esto,
y hay que definir bien el tema de factores de riesgo, y principal factor de riesgo sigue siendo el tema de ganglios, ¿no? Esto quedaría quizás para una siguiente discusión, María Alejandra. Muchas gracias, y corto aquí. Gracias. Yo creo que esta paciente, tal vez si hacemos algún estudio adicional de la biología de la enfermedad, algo distinto debe de tener, ¿sí? Porque ha tenido un relapso temprano que no es usual, o sea, no es que la gran mayoría de las pacientes hagan un relapso temprano. O sea, ¿cuál es la probabilidad de que un 2A recaiga? Estamos en un 20% tal vez. De ese 20% de pacientes que hacen un relapso, cuando se hacen relapso temprano, probablemente 20% de ese 20 hagan relapso temprano. Entonces, biológicamente es una enfermedad bastante distinta, y yo creo que hay que darle con todo a este grupo de pacientes. Yo personalmente, dejándola sola con fulvestrant, no me hubiera sentido tranquilo. Acordémonos que la aprobación para fulvestrant por el estudio Falcon fue en pacientes naïf, libres de tratamiento en primera línea. Ellos fueron los que se beneficiaron con una sobrevida mayor. Entonces, en pacientes con resistencia primaria, darles un fulvestrant, yo prefiero dormir en el piso que dormir en mi cama, porque sé que no voy a cerrar el ojo. Entonces, case by case, evaluar en unidades multidisciplinarias esto. Esta paciente ha recibido la mejor opción de tratamiento, y esperemos que tenga una excelente respuesta en el futuro. Yo quería agradecerte mucho por tu ponencia, bastante didáctica, bastante práctica. Esperemos que no sea la última vez que podamos tener contacto contigo y poder realizar otras actividades. Y no sé si, Gabriela, querías dar algunas palabras al nombre de la sociedad de agradecimiento a la doctora Bartoli. Claro que sí, María Alejandra. A nombre de la Sociedad Peruana de Mastología agradecemos su presencia. Agradecemos al Laboratorio Lili por haberlo hecho presente. Agradecemos a todo el público que ha asistido esta noche para la discusión de este caso, al doctor Samané, al doctor Fuentes, y como dice Hugo, esta no va a ser ni la primera ni la última que nos volvemos a reunir, de repente no de manera virtual, esperemos que la próxima podamos hacerlo de manera presencial. Bienvenida a Perú, aunque sea de manera virtual. Bueno, muchísimas gracias por la convocatoria, un gusto, y ojalá nos encontremos en San Antonio, por ejemplo. Bueno, un gusto, gracias, buenas noches. Buenas noches. Muchas gracias a todos, buenas noches.